Buenas noches, mi nombre es Marta López, me conocen como Martica. Bueno, muchas gracias por esta invitación de un grupo que me parece fundamental seguir reflexionando y refrescando y aprendiendo el mundo de de la educación alternativa y en torno a Freire. Bueno, me han convocado para hablar sobre mi experiencia acerca del teatro social, que es una de mis pasiones. Yo soy educadora, en la actualidad soy educadora acompañante en Cusiguna, también siempre con esa inquietud, ¿no? De poder aportar en otros espacios y así siempre que se da también lo puedo hacer a través del teatro de otras técnicas. Entonces, bueno, soy española, nacida en España, vine acá hace 13 años, me siento muy acogida, amparada y parte también de los Andes, así que bueno, con mucho cariño compartirles mi mirada y sobre todo la experiencia y el aporte que creo que es el teatro a todo el entorno pedagógico. Bueno, voy compartiendo distintas fotos de talleres. Me he dado cuenta al el ir armando la presentación que muchas veces cuando facilitamos no somos los que menos hacemos fotos, pero bueno, aquí hay algunas y espero que les inspiren también. Les comparto sobre mí, educadora desde hace muchos años, desde que me empecé a dedicar a algo de joven y también muy apasionada del teatro desde muy chiquita y también en el mundo del activismo. Entonces, el momento en que pude vivenciar ese encuentro entre la educación, el teatro y unas ansias de transformación que fue a través, y el conocer el teatro del oprimido, pues fue para mí así, se me abrió un mundo. Cuando los mundos que te apasionan confluyen, pues esa fue la experiencia para mí. Eh, Como digo aquí, primero, como me parece que es fundamental también en todo lo que tiene que ver con la educación popular, que es poder vivenciar las prácticas, las técnicas, y así fue, ¿no? Pero primero poder participar yo en distintos talleres, formaciones, tanto allí como acá, y también hace, creo que fue el 2011, 2010, 11, 12, que estaba formada la red del teatro del oprimido aquí en Bolivia y que fue un momento en el que empezaron a surgir distintos encuentros, talleres, fue algo muy motivador, además de aprender mucho, que también nos alentaba a poder compartir las distintas experiencias, ¿no? Pues yo me dedicaba más a espacios barriales o de organizaciones indígenas, y había compañeros que estaban haciendo o explorando cómo hacer teatro en la cárcel, por ejemplo, o en otros entornos, pues fue algo muy nutritivo. Y también en ese momento con más fuerza, yo lo voy incorporando que ya lo hacía, pero en ese momento también con más solidez y ya pudiendo enmarcarnos a veces también en espacios que realmente es el teatro, ¿no? Lo que queríamos hacer con esos grupos y lo que compartíamos. Y para mí lo fundamental y por lo que creo que siempre es muy importante que nos generemos espacios a través de estos lenguajes diferentes es que el cuerpo y el lenguaje del cuerpo supera diferencias que a veces están muy asentadas, por ejemplo, si solo trabajamos con la palabra o con o con otras herramientas. Entonces, realmente yo estoy convencida y creo que ese es su poder, que el lenguaje del cuerpo supera diferencias de edad, cultura, estatus, clase, formación, y que en ese momento nos encontramos en una horizontalidad necesaria, ¿no? Cuando trabajamos a partir de técnicas de teatro que implican de alguna manera el juego y el cuerpo. Entonces, el teatro del oprimido es en lo que yo me he formado, me apasiona mucho y les comparto aquí un poquito de la historia por si no conocen a Augusto Boal, que fue el creador, digamos, en Brasil, actor, director, dramaturgo y una persona de izquierdas, digamos, pero hay un momento en el que conoce a Freire y ahí es cuando siente la necesidad de transformar el hecho de que aunque el teatro tuviera temáticas sociales, siempre era algo dirigido a clases altas y que a lo que solo accedían clases altas. Entonces empieza a desarrollar el teatro del oprimido como una posibilidad que llegara
a las clases populares y que realmente fuera una transformación. Entonces, el teatro del oprimido no solo se presentaba como una, como mostrar algo, sino realmente como una herramienta pedagógica en el que pudieran participar todas las personas. Y ahora lo desarrollo un poco más en ese contexto, nace en ese contexto de dictaduras en Latinoamérica. Y es muy interesante cómo después del exilio, porque igual tiene que exiliarse primero a Argentina, sí, Argentina, después a Francia, y al llegar a Europa reconoce cómo el contexto es otro, ese contexto de opresión no es tan evidente, pero dice cómo las opresiones, habla del, como nombro aquí, habla de que el policía ya está en la cabeza. Entonces no es una suerte de identificar tan claramente, ¿no?, quiénes son opresores y oprimidos, pero obviamente hay un sistema que oprime a la mayoría de mujeres y de hombres. Aquí, como les digo, el teatro del oprimido y de la oprimida. ¿Para qué? Para que el lenguaje teatral se convierta en una herramienta liberadora y de lucha para transformar situaciones de injusticia social. Esa es su esencia, y esa es también la pasión que compartimos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Que realmente es una herramienta, un vehículo para poder liberar personal y colectivamente. Y siempre partiendo de esas relaciones de poder, que son las que necesitamos identificar para poder también transformar realidades. Entonces, ¿cómo trabajamos en el teatro del oprimido, de la oprimida, en el teatro social? A través de juegos, es un tiempo lúdico del disfrute, ¿no? A partir también de la risa en muchos momentos, en otras situaciones de algo más serio, pero que siempre nos lleva a un lugar del juego en el que no hay un resultado, no hay un hacer bien o mal, no hay algo que mostrar para hacer bien o mal, sino la experiencia de transformar situaciones. Entonces, como aquí digo, el teatro del oprimido, de la oprimida, eh, está muy desarrollado, ¿no? Con distintos juegos, técnicas, pero creo que es muy importante siempre reconocer, como en todos los campos de la educación popular, que tiene que ser algo flexible, que nosotras adaptamos, creamos, recreamos, inventamos dentro de ese marco, ¿no? Entonces, aquí nombro algunas de esas, o las principales técnicas, marcos, que son los juegos de desmecanización, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con soltar, jugar, empezar, ¿no? Como prepararnos para trabajar, pero siempre es a través del cuerpo. El teatro imagen, que es a partir de imágenes fijas, hay muchos ejercicios, muchos juegos también. El teatro del invisible, que plantea la posibilidad de hacer momentos teatrales sin que se sepa que son teatrales. Por ejemplo, en cualquier espacio público, en una plaza. Entonces, generar una situación que no es real, que parece real, sin que nadie sepa que es teatro, ¿no? Entonces, ver lo que pasa en la gente cuando generamos esa situación. Y el teatro foro, que es una de las herramientas súper hermosas también que utilizamos, que es hacer obras de teatro sencillas y muchas veces en talleres. Es parte del propio proceso del taller, ¿no? Generamos algún ejercicio de un tema, no sé, el machismo, por ejemplo, ¿no? Algo que nos afecte en nuestra vida, y no solo mostramos, sino que a las personas que estamos viendo, que nunca es una situación, es un rol pasivo, pues les preguntamos qué les parece esa situación y si hubiera algo que quisieran cambiar. Entonces, las personas no solo se genera ese debate, sino que invitamos a que pasen a escena, digamos, a ocupar el rol de alguna de las personas que están viviendo una situación de opresión, una situación injusta, algo que nos mueve, nos moviliza, y cómo podríamos cambiar esa situación actuándolo. En eso consiste el teatro foro, y realmente se generan cosas increíbles. Y el arco iris del deseo es lo último que desarrolló, sobre todo en Europa, en esto que les decía del policía en la cabeza, y es ya una práctica de transformación casi terapéutica, digamos, ¿no? No tiene esa mirada, y menos porque no existe tampoco un terapeuta, pero sí sanadora a ese nivel de transformar hasta ese punto de lo que no nos deja liberarnos dentro nuestro.
No solo las situaciones en las que puedo cambiar de mi realidad hacia afuera, sino esas otras hacia adentro. ¿Con quiénes podemos compartir juegos, ejercicios, técnicas de teatro? Bueno, con todo el mundo, con todas las personas que estén dispuestas a reconocer opresiones desde un lugar o del otro. Y aquí cito una frase de Boal que dice: todos los seres humanos son actores porque actúan, y espectadores y espectadoras porque observan. Todos y todas somos espectadores y espectatrices. Entonces no existe esa dicotomía que está en la vida y que también en la educación, desde la educación popular, hemos querido y queremos cada día romper, que son esas jerarquías y que nos da roles de autoridad y autoritarismo. Pues sí, lo mismo en el teatro, ¿no? Romper ese rol y realmente todos ocupamos todos los roles, y esa es la herramienta de transformación que se pone en marcha, ¿no? Precisamente porque empezamos a romper eso. Aquí les nombro solo mi experiencia, no es que estas sean las posibilidades, pero como ejemplo, ¿no? Yo he hecho con comunidades campesinas, con grupos de mujeres de distintos contextos, barriales, gremiales, campesinas, adolescentes en contexto escolar, también con adolescentes víctimas de explotación sexual y de trata y tráfico. Aquí no veo bien, educadores, investigadores, investigadoras, educadoras. El último taller, que es la foto con radialistas comunitarios, comunitarias de Cochabamba y también de Oruro y Sucre, que trabajamos a partir de teatro distintas temáticas que necesitaban trabajar. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo infinito que puede ser, porque es infinito, ¿no? Con todas las personas que realmente, también es verdad, con trabajadores, por ejemplo, de SLIMS, fue muy interesante para poder partir también de nuestras propias realidades y sentimientos de opresión para poder, de alguna manera, ayudar o acompañar eficientemente a otras, ¿no? Entonces, eso es lo mágico también de romper, que el teatro es para personas con habilidad o personas que se quieren dedicar a eso, sino es realmente un lenguaje natural, que es el del cuerpo y el de poder expresar y movilizar a través del cuerpo y de la palabra, mm, desde esa manera de la actuación. Entonces, aquí el teatro puede ser una herramienta pedagógica hacia adentro y hacia afuera. Ahí, que había unas fotos que no están saliendo. Bueno, quizá después sale. Esa realidad de lo que podemos transformar de la realidad en cuanto a las injusticias, como decíamos, poder visibilizar, poder generar conciencia, y hacia adentro. Hacia adentro, mover, destrancar, sanar. ¿De qué manera? Viéndonos, escuchándonos y siendo nosotros los protagonistas, que es algo que muchas veces no nos permitimos. Eh, Siendo protagonistas de nuestro propio cambio y de la realidad que necesitamos ver para empezar, porque muchas veces ni siquiera podemos identificar. También es una manera de ensayar situaciones de la vida que necesitamos transformar. Eso es algo que siempre, que siempre me resuena, que siempre siento, ¿no? Hay un taller justo con Somosura hace unos 10 años o más, una mujer en uno de los talleres, y estábamos haciendo justamente unos juegos, ejercicios de teatro, y fuera estaba su esposo enojado trayéndole las guaguas, que cómo podía ser, que llevara todo el día afuera. Entonces, después de eso, hubo una representación en la que ella se puso en un rol de mucha opresión, ¿no? Dentro de la casa. Entonces, en ese ejercicio ella pudo cambiar la situación. Le respondió a su esposo, ¿no? Eran varias situaciones que a ella le estaban afligiendo mucho y que hasta ese momento no había podido cambiar. Entonces, justo fue esa representación, y al día siguiente, bueno, le encaró totalmente diferente a su esposo. Fue una situación muy, muy, muy paradigmática y que dio para mucha reflexión en todo el grupo, porque a través del juego pudo un poco representar qué es lo que nos pasa o qué les pasaba a muchas de las mujeres, y cómo quería hacerlo diferente. Y solo jugando con ello primero, muchas veces podemos realmente atrevernos a enfrentar la vida. Y también nos permite reconocer emociones, opresiones, límites, proponer cambios.
eso que decíamos, empezar por darnos cuenta de qué es la realidad que estamos viviendo a nivel social, ¿no? Como grupos, como colectivas, como colectivos, pero también a nivel personal. Aquí ya salen las fotos. Hacia afuera, ¿qué permite trabajar con teatro? Bueno, representar situaciones que puedan generar un cambio de conciencia, como mostrar de manera a veces muy explícita, ¿no? Como con un zoom, situaciones que se normalizan eh, y que al verlas permite hacer ese espejo que realmente demanda un cambio y que están socialmente normalizadas o pasan incluso desapercibidas y que podemos realmente mostrarlas y generar reflexión, ¿no? También visibilizar injusticias que están no solo normalizadas, sino muchas veces tapadas. Podemos generar desde un lenguaje que también es permitido, ¿no? Que es el del teatro, que podemos llegar a mucha gente y en muchos contextos y, y visibilizar esas injusticias que están realmente socapadas, ¿no? Invisibles. Y ser partícipes del cambio, de esa manera en la que no solo quienes participan en ese teatro, sino hacia afuera, si realmente queremos ir a otros lugares y podemos compartir esas reflexiones internas que se forman y se conforman en una obra de teatro, por ejemplo, ser partícipes y permitir que otras personas sean partícipes de ese cambio, transformando a partir del teatro y generando propuestas de cambio en sus realidades. Bueno, y aquí nombro una frase de Boal que nos dice en el teatro el oprimido, así es como él lo nombró, ahora hablamos del teatro también del oprimido, de la oprimida, de las oprimidas, personas oprimidas. Las oprimidas y oprimidos son sujetos y el teatro es su lenguaje. Entonces realmente como Freire trabajó, enunció, nos legó, que realmente somos sujetos y sujetos activos y activas del cambio, ¿no? Somos protagonistas, entonces romper, como decía, con esa idea del teatro en el que eh, hay roles distantes o solos para ciertas personas. Y el teatro es nomás un lenguaje desde el que podemos trabajar muchísimo y yo de hecho siempre con mucha pasión, con mucha ilusión, comparto que ojalá en la mayoría de nuestros espacios o en todos pedagógicos pudiéramos también trabajar desde el cuerpo. Incluso culturalmente es algo que nos permite romper límites, limitaciones, que, que si no a todos y a todas en ciertos sectores es muy notable, ¿no? Que es un lenguaje que no nos permitimos y que solo permitiéndolos ya se empiezan a mover, a destrancar ciertas situaciones. Me vienen ahora a la cabeza muchas experiencias en las que solo a través del cuerpo y de generar esos ciertos espacios de teatro hemos podido llegar a reflexionar en profundidad qué transformaciones queremos, ¿no? En las realidades que cada una y que cada uno vivimos. Bueno, muchas gracias.